Les voy a pedir que sigamos la instrucción de coordinación, por favor, y vayan mandando en mensaje sus nombres completos para que los podamos ir registrando. He tratado por plataforma, pero no está cargando. Entonces no es una cuestión de internet, sino de la plataforma en sí. Ya. Vamos a comenzar entonces hablando y reflexionando un poco de las lecturas que hemos tenido durante las anteriores clases, porque precisamente vamos a ver estos conocimientos y se van a tomar en cuenta en el contexto de este centro de estudio que va a tener la filosofía, que va a estar centrado precisamente en una conciencia colectiva, va a estar centrado en el ser, en el conocer y en el poder obrar. Entonces Sócrates nos decía, estudia las cosas que son universales y que son necesarias. Nos hablaba y en muchos contextos se nos muestra a las personas o a los seres humanos como animales racionales. Nos habla de una división de un ánima, de la vida y de la energía que pueden tener estos seres que somos nosotros. Y nos habla precisamente del concepto de universalidad, tomando en cuenta que existen elementos que hoy son, ayer fueron y mañana también pueden ser. Entonces habla precisamente de elementos que se van a constituir a través del tiempo. Y precisamente nos dicen los filósofos que en algunas ramas de la filosofía nos hablan de que precisamente vamos a alcanzar el conocimiento a través de la razón. Otros nos decían que se van a alcanzar los conocimientos a través de la experimentación, a través de las experiencias, a través de los sentidos. Y en ese contexto nos vamos a ir encontrando y hemos estado revisando algunos materiales. Voluntarios para participar de lo que hemos trabajado en la clase anterior. Creo que son más participativos en clases presenciales, chicos. Entonces, o la pantalla les intimida o estamos muy ocupados en Netflix. Estábamos hablando precisamente de la existencia de diferentes formas de ver la realidad. En la unidad 1 y en la unidad 2 hemos hablado de ciertos principios elementales de la filosofía derivada de los griegos. Y ahora nos estamos saltando etapas temporales y estamos hablando precisamente de esta realidad, de estas concepciones que van a surgir a través del estudio de los elementos naturales. En la unidad 2 hemos hablado del jus naturalismo y del jus positivismo. No sé si recuerdan y les gustaría participar.
Deme un segundito. Ya. Entonces, precisamente para poder entender el conocimiento, hemos ido hablando de que existen diferentes ramas. Vamos a tener una rama que va a ser empírica, que nos va a hablar precisamente de los conocimientos que se van a ver a través de la experiencia. Los vamos a ver atravesados de nuestra propia realidad. Vamos a tener experiencias sensibles y vamos a analizarlo desde la perspectiva de que hemos conocido algo a través de los sentidos. Hemos visto, hemos tocado, hemos probado, hemos sentido algo y esa es la forma en la que estamos conociendo la realidad. Ahora, no tenemos un conocimiento absoluto de esta realidad porque lo que en realidad conocemos van a ser las percepciones de ciertos elementos, las impresiones de las cosas que hemos visto, de las cosas que hemos oído, y van a ser precisamente una copia de este mundo de nuestro pensamiento. Teniendo en cuenta el referente histórico que tenemos, vamos a entenderlo desde nuestras perspectivas personales. Ahora, ¿qué elementos más hemos visto del realismo o del empirismo? Justo estábamos leyendo un texto que nos habla de las diferentes formas en las que el ser humano va a tratar de encontrar ese conocimiento. Nos decía el texto de Kant que precisamente las personas van a encontrar elementos de la realidad que van a discutir y van a verse enfrentados también por el raciocinio. Entonces es interesante porque precisamente estas corrientes van a ir, eh, van a ir hablando precisamente de esta realidad del cognoscente y del cognoscible, donde los conocimientos van a comenzar desde la experiencia sensible. Entonces yo conozco que el fuego es peligroso después de que me he quemado al tocarlo. Vamos a percibir imágenes, por eso les decía, si yo digo un gato, todos y cada uno de ustedes ya van a tener en su cabeza esa idea de que es un gato. Ahora, precisamente gracias a esta acumulación de conocimientos, es que nosotros vamos a hacer esa conexión inmediata a ciertas temáticas cuando escuchemos. Entonces es interesante porque precisamente nos dice que uno no necesita conocer todos los objetos, sino con conocer una muestra significativa para poder hacer juicios de valor. Ahí hicimos un pequeño paréntesis entre lo que era el apriorismo y ¿hay alguno que quiera participar? Uy, ya son 10 en lista y solo anotó 5 sus nombres. Paredes y... Juan Cabrera. Solís Claros. Pablo. Celáez Fabián. No, que me siguen faltando 2 personas de un minutito. Cabello Silvia. Ya.
como si estaríamos completos, todos los que han asistido el día de hoy. Ahora, estábamos hablando de dos conceptos muy interesantes que son el a priori y el a posteriori. Y hablamos del apriorismo cuando el conocimiento va a venir derivado de la razón y la experiencia se va a dejar para después. Ahora, precisamente van a haber ciertas categorías para poder hablar de esa terminación de a priori que van a ir relacionadas en lo que es el espacio-tiempo, porque uno no percibe el espacio, va a percibir los objetos dentro del espacio. Entonces uno no percibe el tiempo, sino percibe los objetos que van a atravesar el tiempo. Ahora, estos conceptos a priori van a ser posibles precisamente esta existencia de la materia y la intuición va a considerarse un conocimiento que va a nacer de las vivencias que el sujeto va a tener en relación al mundo exterior. Entonces, en muchos contextos, el hacer las cosas o el atravesar ciertas etapas van a brindarnos pautas muy interesantes para el desarrollo del conocimiento. Esta partecita ya la vimos el lunes. Nos estábamos quedando aquí. Entonces, no sé si han visto en los noticieros o si han visto en redes sociales, que me parece muy interesante para ponerlo de ejemplo precisamente. Actualmente en México hay un debacle muy interesante acerca de unos ranchos en los que se han encontrado restos óseos. Entonces, un segundito. Buen gusto musical, loco. Ahora, si ustedes ven simplemente esta imagen, ¿a qué les llevaría a pensar? ¿Qué estaríamos viendo en nuestra realidad? Si ven un montón de zapatos acumulados. Personas secuestradas y obviamente asesinadas. A mí me hace mucha referencia a esta otra imagen. Porque precisamente en los museos de los holocaustos en Nueva York, en Miami y en DC, puedes ver los zapatos de esa gente que no ha sobrevivido. Entonces, y precisamente esta comparación la está haciendo la oposición. Están hablando de campos de exterminio, están hablando de elementos mucho más fuertes que hablan mucho de la inseguridad que hay dentro del Estado. Ahora, para algunos de nosotros podría ser ropa usada, porque si vemos cómo está la frontera que tenemos con Chile, hay una zona en la que botan toda la ropa que no se puede vender directamente. Para otros hablarán del holocausto. Para su compañera habla de desaparecidos o de un exterminio. Según las declaraciones, porque hasta el cártel ha hecho declaraciones acerca del tema, se habla de que el lugar donde se han encontrado todos estos elementos no era un campo de exterminio o no era un lugar donde terminaban desapareciendo a las personas, sino era un campo de entrenamiento.
Entonces ellos manifiestan que les obligaban a comprarse botas especiales a todas las personas que entrenaban ahí. Ahora, si los entrenaban voluntaria o involuntariamente, ya es otro elemento muy diferenciado. Pero nos da, digamos, pautas bien interesantes porque precisamente todos estamos viendo lo mismo. Estamos viendo un grupo de zapatos abandonados, en mal estado, zapatos, mochilas, eh, altares de la Santa Muerte, se han encontrado algunos restos óseos. Entonces hay elementos bastante interesantes para debatir. Pero ¿qué dice el gobierno mexicano? Que esto es una exageración. La representante que el gobierno ha puesto para que, entre comillas, represente a las familias de desaparecidos, ha dicho lo mismo, que esto ha sido un montaje hecho por las exploradoras. Entonces, hay muchos elementos para que hablemos de una misma realidad. Estamos hablando de un campo específico en el que existen elementos socios, en el que existen zapatos y ropa abandonada. Entonces, ¿qué es lo que significa en verdad este lugar? ¿Qué se va a convertir? Si escuchamos las declaraciones oficiales del gobierno, vamos a ver que es propaganda de la oposición para hacer quedar mal al partido. Otros dicen que son simplemente ropa que estaba botada y que como no hay evidencias mucho más fuertes, no debería tomarse en cuenta ni abrirse investigación. Entonces, precisamente desde esa perspectiva, vamos a encontrar que la realidad en muchos contextos puede ser cambiada. Ahora, si yo he vivido toda mi vida en una burbuja súper forzada y nunca he visto ropa usada, nunca he visto películas de los campos de concentración, de cómo quitaban las cosas, cómo las abandonaban, esa idea de, para mí, de un campo de concentración o algo de exterminio sería algo imposible, porque no vendría a estar dentro de mi parámetro de realidad. Ahora, el resto de ustedes que se supone que están en clases, qué les dice esa imagen? ¿Qué va a representar para nosotros encontrar? No solo era un centro de adiestramiento, también habían hornos clandestinos. Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acudieron nuevamente a un rancho ubicado en el poblado de La Estanzuela en Teuchitlán, donde el pasado mes de enero autoridades lograron la detención de 38 personas, de las cuales se confirmó que 36 eran jóvenes reclutados. El reporte anónimo les informaba que en ese lugar habían restos humanos. Tras realizar la prospección, confirmaron el hallazgo. Bastantes hornos, que ellos hacían orificios, quemaban los cuerpos y los volvían a tapar. Tras el hallazgo, la finca, que aún cuenta con impactos de arma de fuego, quedó totalmente resguardada por las autoridades para su procesamiento. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses continúa ingresando a este rancho para procesar los indicios localizados. Fue el pasado 30 de enero cuando la finca fue asegurada por primera vez, donde fueron encontrados 1,818 cartuchos, cargadores, 4 equipos de radiocomunicaciones, equipo táctico y precursores químicos. No quiere decir que no se haya buscado, de hecho pues están las evidencias donde entraron tras cabos, se buscó, lo que se encontró en la bodega, pues eso ya estaba todo procesado. El fiscal agregó que se dará a conocer los detalles de lo localizado una vez finalizados los trabajos. Fernando Roldán, Fuerza Informativa. Ya. ¿Qué nos lleva a pensar entonces estos elementos que hemos visto? ¿Marcan algo para nuestra realidad? ¿Nos dan alguna pauta? ¿Es una realidad que hemos podido ver en una novela, en una película, en algún libro que hayan leído?
Ahora, si nosotros lo hemos podido ver en alguna narconovela, en algún narcocorrido, la gente que desaparece, las cosas que van pasando en ciertos territorios, podríamos decir hace unos años que estaban lejos de nuestras realidades. Ahora las pautas de nuestro mundo y de nuestro país han estado cambiando bastante y nos estamos aproximando demasiado a una realidad a la que no queremos pertenecer. Entonces, es interesante en el contexto de que precisamente cada uno de nosotros puede hacer una descripción realista de un mismo objeto, pero no todos nosotros vamos a llegar a una misma resolución. No todos lo vamos a ver de la misma manera. Entonces, para su compañera, ver esas imágenes, desaparecidos. Para mi holocausto. Para Celáez, ¿qué fue? ¿Qué vieron en esa imagen? Celáez al agua no está. Carrillo, ¿para ti qué fue la imagen? El campamento de Auschwitz, se puede decir, como en los de Hitler. Listo. Holocausto, entonces, para ti también. Huanca, ¿para ti? Doc, me estaba hablando, no podía prender el micro. Ya serás. ¿Qué es para ti? Para que te borre tu marquita de no está en clase. Ah, no. No, sí estoy. No, por Pero esto. no me da. Es Bueno, que en la imagen yo pues lo asocié más que todo a este tipo de guerras donde los apresaban a personas, les quitaban sus vestimentas y los tomaban como presas, por así decirlo. Y creo que los metían en un horno y los quemaban. ese era el final de los campos de concentración, de los holocaustos. Primero los obligaban a trabajar y los iban realizando procesos de eliminación étnica. Bastante interesante y lo vamos a ver en quinto semestre. Huanca, para ti, ¿qué significa esa imagen? ¿Qué es lo que has visto? ¿O qué es lo que te marca? Lo mismo, ¿no? Como que entró a el holocausto. El holocausto. Entonces, la mayoría de nosotros no tenemos la edad suficiente para poder haber visto de primera mano o para haber conocido en un contexto más cercano. Todos lo hemos visto desde la perspectiva histórica porque lo hemos estudiado en colegio o lo hemos visto desde una perspectiva del cine, porque el cine nos muestra muchos elementos de cosas que han sucedido en el mundo. Las películas de guerra, películas sobre los campos de exterminio, hay la película del niño de pijama de rayas, está el diario de Ana Frank, está la lista de Schindler. Entonces tenemos muchos elementos audiovisuales que nos van a dar una aproximación a estas realidades distintas o estas realidades diferentes. Ahora, precisamente estas realidades diferenciadas nos van a permitir conocernos un poco entre nosotros para ver cuál es la línea de pensamiento que tenemos. La anterior clase estábamos hablando de los conocimientos y de este conflicto que tiene la realidad para hacer un análisis. Estábamos leyendo un artículo que debatía el empirismo de Kant y nos decía cuáles eran las pautas o cuáles eran los conflictos a los que se había enfrentado Kant desde la perspectiva de diferentes autores, porque nos decía que existían ciertas controversias o contradicciones dentro de su teoría que deberían de ser analizadas y nos dio dos formas distintas de ver el realismo, porque por un lado nos decía que los sentidos son importantes, pero no son lo que lo define. ¿Alguien que quiera hablar sobre la lectura que estábamos haciendo y no hemos terminado la anterior clase? ¿Han revisado el texto, chicos? Les he dejado hasta impreso para que se hagan una copia, si querían física.
Ya nos hemos quedado hablando de las características y las limitaciones que va a tener este realismo kantiano y van en el contexto precisamente de la ética. Y es importante porque vamos a hacer un análisis de diferentes posturas de qué va a significar la ética a través del tiempo de distintos filósofos. Ahora vamos a revisar ciertas partes del texto de Ética para Nicomante, porque precisamente nos va a hablar y nos va a dar elementos para entender un poco esta línea de la búsqueda de la felicidad. Justamente en la anterior clase igual estábamos hablando de este concepto del vivir bien, de lo que va a significar para cada uno de nosotros, de los elementos que van a plantear y ver, digamos, si hay similitud en lo que para nosotros va a ser el poder vivir bien, de lo que para nosotros va a ser alcanzar la felicidad. Entonces, ¿la felicidad se puede alcanzar sin elementos materiales? ¿Podemos ser felices viviendo bajo el puente? Y ahí su compañero Morales decía que la felicidad es relativa, que podemos ser felices temporalmente, pero que estos elementos pueden cambiar de una forma muy, muy rápida, que es bastante cierto. Vamos a continuar con la lectura entonces, porque no la van a leer por su cuenta aparentemente. Y vamos a empezar con Gabón Peláez, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Estamos empezando con rasgos generales. Esto está en la página 11, la que estoy compartiendo justamente. Ya. En la página 11, ¿no? Características y limitaciones del realismo kantiano. Correcto. Ya. En rasgos generales, los kantianos realistas se han conformado alrededor de la tarea de responder a las críticas de rigorismo y formalismo que se han realizado a la ética de Kant. Para responder a estas objeciones, sus usuales estrategias argumentales los han llevado a abordar las cuestiones de que el ser humano posee una capacidad racional facultada de elaborar fines o de fundar máximas en razones, así como también de por qué esta capacidad habría de ser digna de reverencia. En un caso paradigmático es el de Alien Watt, quien se aventura a mostrarnos cómo encajaría una atractiva teoría sustantiva del valor moral dentro de la arquitectónica kantiana. Su tesis principal es la de Kant. Habría asumido una teoría moral realista, cifrada en la tercera formulación del imperialismo categórico, a saber de que la humanidad, en cuanto que fin en sí mismo, según Watt, aún tras haber presentado las formulaciones de la universalidad y de la naturaleza, Kant nada nos dice acerca de a cuál de ellas deberían adecuarse nuestras máximas. Y esto se debe a que, en su opinión, estas formulaciones son porque sí mismas insuficientes para la reflexión de la gente, puesto que no son más bien preliminares. La tercera formulación en sí misma incompleta y suficiente para la toma de decisiones.
dada su doble potestad racional, moral y de valor objetivo, Watt en 1999 a 77 y 78, Watt concluye que la humanidad constituye un valor objetivo mediante una variante del argumento por regresión al infinito, que ya habían utilizado a O'Neill y Korsgaard. Pero en opinión de Watt, concluir que la razón constituye un valor absoluto en virtud de que ella se considera a sí misma de tal modo hace que la incondicionalidad sea paradójica. Por ello, Watt opina que la conclusión más adecuada a tal argumento es la del valor absoluto inherente a la racionalidad práctica preexistente. El ejercicio mismo de la racionalidad sería un valor que, que ella descubre durante sus procesos reflectivos. De ahí que Watt y Witt concluya que Kant, Waltz, Tam, solo, en su opinión, solo esta conclusión satisface los requisitos que Kant escribe MS 428. Sin embargo, la propuesta de Watt parece haberse desviado del original proyecto de Kant, puesto que su enfoque no dispone de recursos suficientes como para determinar qué valor objetivo es mejor que otro. Y en virtud de ello, la relatividad de la determinación de la bondad objetiva inherente para mí, que hace que tal versión del kantismo sea, leo las letras pequeñitas, difícilmente No, atribuible. dame un segundito. Les voy a dar un consejo para cuando estemos revisando lecturas en voz alta, ¿ya? La parte inferior, que son los pies de páginas, vienen con detalles de lo que dice el texto. Eso es para su lectura interna posteriormente. La parte que estaba leyendo su compañera como Woods 1999, 77, 78, nos habla de las páginas del texto que han utilizado y están citando. Entonces, este autor ha empleado el texto de Woods del 99 y este bloque que he escrito, que es una paráfrasis, está armada en torno a las páginas 77 y 78 del libro. Ven ese contexto, ese formato. Es por eso que tiene estos datos. Ok. ¿Continúo? Vamos a ir intercambiando porque quiero despertar a tus compañeros. Gracias. Muchas gracias a ti. Cruz, por favor. Al agua, Cruz. Paredes. Paredes al agua. Tribeño. Sí, doctora, perdón, pero me he perdido. No encuentro En la desde qué página momento. 13, a menos que el objetivo de Woods. De su pantalla lo puedo leer de mi Claro, por iPad. eso por eso estoy moviéndolo para que lo puedan leer en la pantalla, chicas. Ok, difícilmente, ¿verdad? Se quedó en Woods, es diferente, ¿no, doctora? Sí. A menos que el objetivo de Woods no haya sido. Estoy buscando mi PDF. Es que la pantalla no me deja ver bien.
Página 127, doctora, perdón. 129. Página Ok. 13 en la numeración. A menos que el objetivo de Woods no haya sido el de construir una interpretación fiel de Kant, sino el de ofrecer una interpretación kantiana acorde a las necesidades actuales, algo que podemos conceder pero difícilmente encontrar en su texto. Woods es indiferente al lenguaje metaético y por ello la ausencia de criterios normativos de su enfoque parecería ser una de las consecuencias de su argumento por regresión al infinito. Al Mm, concluir que la razón es portadora de un valor preexistente a su ejercicio descrito y utilizado como un recurso durante la reflexión práctica, Woods parece haberse inclinado por una versión no cognitivista y casi intuicionista del kantianismo. Consecuencias similares podemos recoger de las investigaciones de Paul Goyer, quien recurre a un temprano ensayo de Kant para defender la tesis que durante toda su vida el filósofo de Königsberg habría tenido en mente, que la idea de la libertad, en tanto valor absoluto e indemostrable, constituye la fuente última de la moralidad. De aquel ensayo, titulado Sobre la nitidez de los principios de la teología natural y de la moral, se va a extraer un pasaje en el cual Kant asegura que si la sensación de bondad es inanalizable y la acción es inmediatamente representada como buena, entonces la necesidad de tal acción ha de constituir un principio material indemostrable de una obligación. Si bien Goyer no cita un texto maduro de Kant en el que vuelva a aparecer ese tipo de afirmaciones, se convence lo suficiente para sostener que la tesis de Kant habría basado todo su programa de fundamentación moral en la sola e indemostrable idea de la libertad. E incluso sabiendo del cambio metodológico en la fundamentación, esto es el intento de Kant de abordar lo moral desde el sentido común. Goyer analiza el inicio de su primer capítulo a la luz de la problemática premisa de que reconocimiento y el reconocimiento y la validación de la fuerza fundamental principal de la moral es realmente valorable para el comportamiento del ser humano. Entonces, desde esta interpretación vamos a encontrar algunas asperezas, algunas falencias, porque si bien Kant durante su fundamentación va a tener en mente la indemostrabilidad de la idea de la libertad como fundamento de su programa moral, entonces nos va a decir, digamos, cómo es posible que sea tan fácil de ser reconocida y conocida intersubjetivamente. Denme un segundito que silencie esto, chicos. Mil disculpas.
¿Qué, qué elemen- qué elementos importantes vamos a tomar en cuenta? Si bien dentro de las preguntas de los exámenes jamás les voy a preguntar los años en sí, no solo me interesa si es 1900, 1800 o 1700, sí es importante que hagamos una breve línea de tiempo para hablar al menos del el tipo de siglo al que van a pertenecer estos elementos. Los textos de Kant y la filosofía de Kant se van a desarrollar precisamente durante el siglo de las luces y va a surgir precisamente gracias a la gran influencia que va a tener Isaac Newton y Jean-Jacques Rousseau. Entonces, precisamente el momento en el tiempo en el que nos encontramos y ciertos factores que van a predisponernos van a afectar y van a generar espacios para que surjan cierto tipo de pensamientos, para que surjan cierto tipo de proyectos. Entonces, este autor nos va a hablar de una crítica a la razón pura, para empezar. No puede ser todo basado en el raciocinio. Va a tener también otro texto que son de los más importantes que se va a llamar Crítica de la razón práctica. Y el último nos va a hablar de la religión dentro de los límites de la mera razón. Entonces es interesante porque precisamente están saliendo de un tiempo en el que la religión o en el que la iglesia va a tener el poder absoluto de qué es lo que se aprende y qué es lo que no. La iglesia va a tener un poder absoluto de la verdad y el conocimiento, porque ellos van a ser los encargados de la educación, van a ser los encargados de la réplica de los libros. Entonces vamos a entrar en una etapa que precisamente gracias a los elementos del tiempo que van a ser los inventos, las innovaciones tecnológicas, van a cambiar la estructura de poder. La iglesia ya no se va a encontrar subsumida en el manejo absoluto de la educación. Ya no van a tener ese mando absoluto que se tenía antes. Ahora, precisamente Kant nos va a hablar precisamente de la libertad, que va a significar que uno hace lo que debe de hacer. Ahora, Kant nos habla también de ciertos sistemas de valores en el que vamos a encontrar que el alma va a ser un ente inmortal, ya sea bueno o malo, que debe ser juzgado precisamente por esa autoridad máxima religiosa que va a constituirse en Dios, que va a ser un Dios justo, que va a poder hacer esa separación. Ahora, precisamente el deber se va a constituir en el hecho de que nosotros realicemos cierto tipo de actividades por el simple hecho de que lo tenemos que hacer de forma correcta, por nuestra libre voluntad. Ahora, ¿cuánta libertad en verdad tenemos al vivir en un estado determinado? Entonces, estos elementos son bastante interesantes. Para Kant también va a haber un análisis muy, muy práctico acerca del Estado, porque nos va a decir que precisamente el Estado nos va a garantizar a cada uno de nosotros los derechos que tenemos. Estos estados sociales van a estar adheridos de derechos, de leyes, de reglas. Y vamos a tener un estado civil que va a requerir cierto tipo de contratos originarios o específicos frente a un estado natural al que no le va a importar la felicidad de los ciudadanos. Ahora es bastante interesante, les decía, porque precisamente vamos a encontrar que los filósofos van a ir haciendo una revisión exhaustiva acerca de las libertades, acerca de los valores. Y esas pautas nos van a brindar herramientas que aún hoy en día se siguen utilizando. Entonces va a tener precisamente una conciliación entre el conocimiento empírico y el conocimiento racional, porque desde su perspectiva empírica nos va a hablar de fuentes materiales y fuentes formales. Nos va a hablar también que desde la perspectiva racional va a haber un proceso de observación
y el de poder nombrar ciertos objetos va a estar derivado entre el espacio y el tiempo que habíamos visto en el texto anterior. Entonces es interesante porque nos va a poner reglas de comportamiento, reglas del raciocinio, y a su vez nos va a dar ciertas libertades, porque nos va a decir que precisamente los seres humanos somos entidades autónomas y nos va a marcar la línea de comportamiento porque se supone que vamos a alcanzar la felicidad no haciéndole a otros lo que no queremos que nos hagan. Entonces, desde esta perspectiva va a hablar un poco de la buena voluntad, no en las acciones externas, sino en los medios que van a justificar un fin determinado. Nos va a hablar precisamente que la ética es imprescindible y de que existe este proceso de la libertad del alma y de Dios, porque no se va a alejar por completo de estos preceptos religiosos tampoco. Nos va a hablar de que esta inmortalidad del alma va a depender en muchos contextos de las actividades que tenemos en vida. Nos dice que los buenos van a perder y vamos a sufrir en esta vida, pero nuestra alma posteriormente va a ganar. Ahora, si el alma fuese mortal, vamos a encontrar que va a ser injusto ser bueno. Pero como nuestra alma sí es inmortal, vamos a encontrar que obrar bien sin esperar nada a cambio nos va a producir un peso positivo para que podamos atravesar otras etapas. Ahora nos habla también de un Dios que va a administrar justicia. Un Dios que va a repartir premios, que va a repartir castigos. Manejando un sistema igual, un poco maniqueísta de cosas que son buenas, cosas que son malas. Si te portas bien vas a recibir un premio, si te portas mal vas a recibir un castigo o una sanción o pena. Entonces nuestra libertad en muchos contextos se va a ver afectada por el libre albedrío. Entonces, si bien nosotros somos libres de actuar, tenemos reglas incluso dentro de esa libertad. Si estamos viviendo en un estado extremadamente religioso, de X religión, si yo soy de una religión completamente contraria, voy a recibir persecución. Entonces, precisamente nos habla de que somos todos libres, pero siendo dentro de nuestra libertad está que actuemos conforme a lo que marca la ley. Entonces, ser libre de deseos y de pasiones que vayan en contra de esos elementos básicos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿Qué implica esto entonces? Ya que no hay dudas. Si nos sentamos, bueno, todos están sentados en este momento y miran a su alrededor y ven un objeto que tiene 4 patas, un espaldar y una posadera, ¿qué es este objeto? Una silla. Una silla. ¿Quién más piensa que este objeto es una silla? Creo que solo hay un compañero en el curso. Esta silla o esta concepción de silla que nosotros tenemos viene establecida precisamente con estos elementos de espacio y tiempo.
dentro de nuestra concepción se nos ha enseñado las características de ciertos objetos. Cuando éramos niños nos repetían las palabras, las escribíamos, las volvíamos a escribir hasta que nos salgan bien y de esa manera es que íbamos aprendiendo. Ahora, esta realidad, esta silla imaginaria que está viendo su compañero o que la tiene a su lado, no siempre se puede constituir en una fuente en sí misma, porque estamos hablando en primera instancia de ideas, de un ideal acerca de ciertos elementos. Entonces, esta realidad de es una silla podría ser cambiada desde la perspectiva en la que nos estamos criando. Entonces, es interesante porque precisamente va a mostrar que cada etapa diferenciada del conocimiento va a verse influenciada por los prejuicios, por normas. Entonces es bastante interesante para debatir. Ahora, teníamos una actividad planificada en la que ustedes iban a plantear temas. Íbamos a realizar un pequeño debate. Entonces vamos a poner los temas a consideración. A ver, ¿qué temas tenemos? Debería haber 10 temas. ¿Qué temas vamos a poner? Solís, ¿qué tema quieres plantear? Morales nos dice la prostitución. Gafón, ¿qué tema? Trata y tráfico de personas mediante captación de red informática. Ya. ¿Algún otro tema? Son 10 personas y tenemos 2 temas. Trata de infantes. Tema. Ya, nos vamos a quedar con esos 3 entonces porque estaban demasiado silenciosos los demás. Ya. Entonces, nuestro tema de debate del día de hoy va a ser la trata y tráfico de personas mediante el uso de las redes sociales. A los primeros les voy a dejar voluntariamente escoger si están a favor, en contra y qué es lo que van a decir. Les voy a dar 5 minutos de tiempo para que busquen algún respaldo si es que no tienen conocimiento acerca de este tema. Entonces, ahorita son las 9:07 minutos. 9:12 vamos a sortear a quién le toca apoyar y defender para que vayamos viendo las posturas.
Ok. De una revisadita de 5 minutitos para que empecemos a hablar sobre esos temas.
Voluntario y escoge qué va a hacer. Si no hay voluntarios, vamos a poner apellidos directo. Morales. Don Cruz. Monca. Solís, Cela. Es. Cabello. Ya. Huanca y Paredes, por favor. Paredes, Huanca se encuentran presentes. Sí, ¿qué tenemos que hacer a favor, en contra? El que empiece define. Si empiezas tú, el otro tiene que poner una posición contraria a la tuya. En contra, ¿le puedo decir en contra? Sí, la que gustes. Contra sería medio los traficantes usan las redes para atraer víctimas, como con ofertas falsas, como ofertas de empleo, promesas o engaños. Ya, ¿qué más? Mm, el anonimato en Internet, como por ejemplo, eh, los delincuentes usan cuentas falsas para no ser identificados. No toda información es verídica. Muchas publicaciones exageran o difunden casos falsos. Ya. Paredes. Paredes se encuentra o se va al agua. ¿Algún voluntario que quiera hablar a favor del uso de las redes sociales? Entonces, si bien estamos hablando de la trata y tráfico de personas, su compañero ha dado un planteamiento que nos habla acerca de la peligrosidad de las redes sociales desde la perspectiva del anonimato, desde la perspectiva en la que cualquiera de nosotros podría estar pensando que está hablando con X persona y solo Dios sabe con quién está hablando, a menos que enciendan cámaras. Incluso con los filtros hace bastante difícil el poder acceder a la verdad. Entonces, la posición de defensa en contra del argumento de su compañero debería ir en el contexto de la libertad. Entonces, como todos los seres humanos somos libres, deberíamos tener todas las libertades y las amplitudes para usar las redes sociales de la mejor forma que nos convenga. Ahora, sí, bien es cierto, es poco probable que tengamos que defender y aceptar, digamos, hacer este tipo de defensa de un delito de esas características. También sería interesante ver ese planteamiento. ¿Algún voluntario?
Yo, Dale, Celais. bueno, analizando este tema de la trata, lo que puedo argumentar es que si bien las redes digitales están permitiendo optimizar la conexión entre la oferta y la demanda de esta plataforma, así que aunque sea un sector ilegal, sigue existiendo, ya que debido a la necesidad de una obra de mano barata, porque no se paga impuestos, no es del todo legal, es bastante demandada en estos sectores. Entonces, plataformas como la Dark Web, la Deep Web, etcétera, webs, son bastante baratas para este tipo de situaciones, entonces lo cual dinamiza en este sector de la economía. Es lo que yo veo positivo. Eso es todo. Gracias, Celais. Ahora, si hablamos de economía, el movimiento económico que van a generar las redes oscuras por medio del uso y explotación de otros seres humanos, sí va a generar un ingreso económico. Ahora, desde la perspectiva económica, estas víctimas de estos procesos de trata y tráfico de personas no reciben ninguna remuneración. Entonces, en ese contexto, ¿qué elementos podríamos encontrar para hacer una defensa de las redes sociales? Entonces, no sé si han visto, se supone que las redes sociales nos van a dar amplitud y nos van a permitir cierto tipo de comunicación, y el contexto en el que las vamos a emplear depende de cada uno de nosotros. Mientras más tecnología se desarrolle, más opciones o más tiempos para que el ser humano pueda delinquir también se van a ir generando. Se supone que, por ejemplo, el WhatsApp, el Facebook, nos va a permitir conectar con amigos, con familiares que nos encuentran cerca, va a abarrotar costos porque es prácticamente gratuito si tienes datos o si tienes internet, pero se ha constituido también en una herramienta de control. Porque si tu mamá, tu papá, tu pareja tiene acceso a tu WhatsApp web, puede ver y controlar lo que estás haciendo. Pueden saber dónde estás por medio de las redes sociales. Entonces hay bastantes elementos para debatir cuán positivas o cuán peligrosas pueden ser las redes sociales. Ahora, obviamente, cada uno de nosotros va a emplear estas redes sociales desde nuestros propios intereses. Le vamos a dar una opción más. Carrillo, Sí. por favor, ¿qué argumento quieres plantear acerca de las redes sociales? De las redes sociales, beneficios sería de que podemos comunicar. Puede haber mucha información que nos puede llegar del exterior, como del interior, como de nacional. Y que podemos encontrar varias cosas que nos podrían ser útiles en nuestra vida cotidiana, pero también, tal como son beneficiosas, pueden ser malas. No todo puede ser verdad. Por ejemplo, las niñas menores de 15 o bien jovencitas ya tienen el uso de celular, lo cual lo usan para todo, se podría decir. A ver, sí, eso sería.
Hola, ¿se escucha? Sí, se escuchaba, perdón, Sil. ¿Cuál es tu apellido? Casillo. Ok, por favor. No, te escuché, Sil. Carrillo, no te preocupes. Me Ah, ya. falta Gafón, que la contraparte nos falta. Licenciada, buenas noches. Bien, tal vez sería, no, desde mi punto de vista, tal vez tocar, no sé si los factores de riesgo o las medidas de prevención en cuanto al tema de la trata y tráfico mediante redes sociales, ¿no? Ya, en factores de riesgo, ¿no? La vulnerabilidad de las personas, ¿no? Eh, bueno, por lo general, esto de las redes sociales, como bien indicaba mi compañera, puede ser muy beneficioso de alguna manera, pero también tiene la desventaja de que puede traernos este tipo de problemas, ¿no? De la trata y tráfico mediante estas redes, ¿no? Justamente la vulnerabilidad de las personas con baja autoestima, problemas familiares tal vez, y o dificultades económicas también, ¿no? Susceptibles a ser víctimas, ¿no? De los captadores por redes sociales. Otro aspecto, el exceso de la información, ¿no? Mucha gente publica demasiado en sus redes sociales, la verdad. Creo que es bien cibernética, ¿no? Van a algún lugar, están comiendo, están con la pareja, con los hijos, o si se compran una movilidad, todo el tiempo lo están subiendo a sus redes sociales. Entonces, pienso que al captador se le está dando mucha información acerca de la persona, ¿no? Mucha información personal en línea que puede facilitar la identificación y el seguimiento de las víctimas, ¿no? Para el captador. Confianza en desconocidos, ¿no? Hay estos famosos chats donde puedes conocer gente, ¿no? Mediante redes sociales también, aceptando solicitudes de amistad en el Facebook y en otras plataformas también, mensajes de desconocidos que pueden llegar a ser muy peligrosos, ¿no? Como medidas de prevención en cuanto a este tema, bueno, yo creo que es muy importante tomar esto porque de aquí para allá, como o cuán informados estemos como personas para obviamente no caer en este tipo de situaciones, ¿no? Como primer punto, como medida de prevención, me gustaría tocar el tema de la educación. Creo que es fundamental educar a los niños desde pequeños, adolescentes, adultos, sobre los riesgos que podemos estar expuestos con referente al tema del Internet, ¿no? De las redes sociales. También otro punto, yo creo que es importante el tema de la privacidad, ¿no? De no estar publicando demasiadas cosas personales en el tema de nuestras redes sociales, ¿no? Hay cosas que evidentemente sí las podemos hacer, pero hay cosas que a veces están por demás publicarlas, ¿no? Creo que damos mucha información al hacer, nos exponemos mucho si es que no tenemos el debido cuidado. Precaución, obviamente, si siempre hay que desconfiar de muchos aspectos, ¿no? Incluso hay ofertas de empleo donde te ponen semanal, vas a ganar, ¿no? 1.000 bolivianos, 1.500, ¿no? O sea, algo bien como que no es muy usual, ¿no? En todos los trabajos. Entonces, también de invitaciones o de amistad que te hacen mediante redes, Facebook, póngase, o demás plataformas, ¿no? Invitaciones, solicitudes de amistad, ¿no? Relaciones románticas, ¿no? Que a veces que uno tiende a aceptarlos y bueno, pues, ¿no? De ahí para adelante empieza a intimar con la persona mediante estas plataformas y bueno, hay que tener el debido cuidado, ¿no? En ese aspecto. Mm, y obviamente la denuncia, si evidentemente se sospecha de algo que no se ve que es normal, entonces creo que sería bueno bloquear y o denunciar, ¿no? Ante las autoridades competentes. Ese sería mi aporte
licenciado. Gracias, Gafón. Se nos va a cerrar la sala en un minuto y nos queda todavía como 10 minutos de clase. Entonces vamos a volver a ingresar, por favor. Lamentablemente el control de la terminación es más estricto cuando es virtual, entonces tenemos que terminar justamente en hora. Vamos a hacer un sorteo más y tengan en cuenta que la participación tiene un puntaje y el que no se encuentre en sala también les va a bajar. ¿Ya? Entonces, denme un segundito que he perdido los nombres. Vamos a poner los que no han participado todavía. Morales, Tribeño. Bueno, los demás ya. Les pondremos a los que estaban del agua, por si acaso aparezca. Cruz. Paredes. Y Solís. Ya. Solís y Morales, por favor. ¿Me escucha? Sí. Listo, Morales, puedes comenzar. ¿Me escucha, Doc? Sí, te escucho. Yo me iría más en contra por la razón que lleva más hacia las, ¿cómo se diría? Facilidad de delitos, más que todo, ¿no? La desinformación y los riesgos que lleva responder a cualquier mensaje y entrar a cualquier link que tiene cualquier tipo de sitio que encontramos como Facebook, Instagram y demás cosas que te ofrecen trabajos falsos, conexiones con el exterior de que te puedes ir o becas falsas, como hay en muchos casos. Y más que todo, la regulación de algunas cosas que no lo permiten en algunas situaciones, más que todo el de la ley no dice que un, una app como Facebook o Instagram podría manejarse de manera efectiva para decirte que es segura, que puedes habilitarte para buscar un trabajo exactamente. En muchas ocasiones sí puede que sea real, pero en otras no. Como le digo, hay más para la desinformación y la facilidad de cometer delitos. En las redes sociales hoy en día se toma en cuenta más lo económico por la situación que va el país, entonces buscan la manera de tener cualquier otro ingreso, sea virtual o sea trabajando de alguna u otra manera, y ahí va donde se regulan mayormente las cosas. Entonces, eso sería mi aporte. Gracias, Morales. Solís, última oportunidad. Bueno, Solís
Buenas noches, Doc. Me toca a favor, ¿verdad? Sí. La verdad yo no lo veo mucho, en estos tiempos, mucho a favor de las redes. Lo veo mucho en contra, la verdad. Mucho, están sacando políticas, incluso las mismas empresas de Facebook, otras plataformas como Google, están tomando políticas de tomar tus fotografías, permisos, que sin que te des cuenta ya igual de todos modos ya estaría así en manos de ellos y los hackers, todos los que se especializan en informática pueden obtener con mucha facilidad. En favor de esos tiempos yo la verdad no veo mucho. Eso sería mi aporte. Bueno, Solís, nos tocaría Cruz y Tribeño, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Por favor, puedes comenzar. Ya, yo iré en favor. Tanto como escuchamos que la trata y tráfico de personas es muy común en las redes sociales, esto no significa que las redes sociales sean responsables de la trata y tráfico, porque solamente son unas herramientas, lo cual esto nos ayuda, digamos, a facilitar nuestro día cotidiano, digamos, tanto el trabajo, estudios y el trato de tráfico de personas. Estas mismas redes igual tienen un sistema de seguridad para poder prevenir eso. Es tanto la conciencia de la persona la que actúa de manera voluntaria en, por así decirlo, seguir una conversación con una persona extraña. Eso podría decir hasta ahora. Gracias, Tribeño. Cruz, por favor. Bueno, creo que Cruz definitivamente no está. Ya. Ahora, ¿qué elementos podemos destacar de lo que han conversado sus compañeros? Estamos viendo el punto de valoración de Tribeño que nos habla precisamente de que las redes sociales se convierten en una herramienta y cada una de las personas decide cómo va a emplear estas herramientas, ya sea para el bien o sea para el mal. Entonces depende de nuestra libre y consensuada voluntad la forma en la que vamos a interactuar con las redes sociales. Depende de nosotros si le vamos a permitir a nuestros hijos, hermanos menores de edad que tengan cuentas de redes sociales en las que tienes que aceptar que eres adulto. Pero ¿cuántos videos de niños hay que no han hecho su paso? O sea, cuentas de infantes. Entonces, ¿habla tanto de la peligrosidad de las redes sociales o habla más de la pérdida de control de los padres y las restricciones que deberían poner a sus hijos menores de edad? Entonces, hay bastantes elementos para hacer debate, precisamente, porque es un tema que nos atañe a todos y a cada uno de nosotros. No creo que haya una sola persona en todo el curso que no use alguna red social, que no use Facebook, que no use TikTok, que no use Snapchat, que no use Instagram, que no use WhatsApp. Porque si fuese incluso solo lo académico, de todos formas ustedes ya usan redes por el WhatsApp. Entonces es un elemento bastante interesante y complejo en el contexto de que ciertas herramientas se pueden constituir precisamente en oportunidades para el crimen organizado. Pero ¿es culpa de las redes sociales o es culpa de los usuarios? Entonces nuevamente nos lleva a un debate filosófico de las características de qué va primero, el huevo o la gallina. Entonces, ¿quién es responsable? ¿Es responsable el creador de las redes sociales? Como se ha intentado hacer con el creador de TikTok, por ejemplo. Se le estaba juzgando en Estados Unidos y se estaba buscando un procesamiento porque se hablaba de que TikTok servía para espiar a los ciudadanos norteamericanos, porque generaba base de datos. Ahora, precisamente dentro de esas audiencias,
se buscaba envolver al creador de TikTok para que acepte ciertos cargos que incluían el ser chino, a pesar de que él sea de otro país. Entonces es interesante también la perspectiva para un debate en el que van a constituirse de qué va a convertirnos o qué herramientas nos van a permitir entender el mundo y cómo podemos, jugando con el lenguaje, precisamente conseguir lo que queremos o obtener mejores resultados o resultados más eficientes. Entonces, existen muchas estrategias del discurso para poder presentar argumentos sólidos. Existen también, por otro lado, personas que cuentan con esa capacidad de oratoria y hay personas que no lo hacen. Entonces, para todos aquellos de ustedes que no cuenten con esa capacidad discursiva, estas clases, una vez a la semana, deberían brindarles ciertos parámetros para que mejoren sus aptitudes lingüísticas, para que tengamos la capacidad de generar un debate y poder defender nuestras ideas y nuestros argumentos, porque es parte de lo que van a hacer ustedes como profesionales. Tenemos que tener esa capacidad de que nos digan X palabra y en el instante buscar cómo debatir, cómo argumentar sobre esta X palabra. Entonces es importante que vayamos generando precisamente esa agilidad mental para poder tener un trabajo adecuado, para poder ser un personal adecuado profesionalmente hablando. Entonces vamos a ir revisando, por favor, para la siguiente clase. Quisiera que le den una vista, por lo menos. No les digo que lean el libro entero, es gigante, yo lo sé, no va en ese contexto. Ese es el texto de ética para Nicomaco. Vamos a leer entonces el capítulo 2, que empieza en la página 11, que nos va a hablar precisamente del fin supremo del hombre, que va a ser la felicidad, porque es un argumento muy interesante que utiliza la filosofía para tratar de entender el por qué buscamos ciertas cosas. Buscamos el poder porque sí, por cambiar el mundo, por tener una mejor economía, para poder ejercer nuestra voluntad sobre la voluntad de otros. El poder nos va a dar felicidad. Entonces, este capítulo es sumamente interesante y tiene 3 páginas. Es súper corto. Entonces, por favor, para el día lunes, denle una revisada al capítulo 2 de Ética a Nicomaco. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, que está todo claro. Okay, perfecto. Nos estaríamos viendo No, el día lunes, espero que en presencialidad, porque ustedes participan menos de forma digital, aparentemente. Entonces debe estar muy buena su Ya hacemos sesión otro en debate, casa. ¿no? ¿Perdón? Ahí hacemos otro debate, ¿no? Para que sea más claro y más difícil. Vamos a plantearlo para que sea una vez a la semana, los últimos 20 minutos de clases. Entonces vamos a hacerlo jueves para que avancemos lunes la unidad que nos corresponde y el jueves dar ese espacio. Entonces vamos a generar, vayan trayendo el lunes sus pautas para debatir y yo les voy a plantear también pautas de debates acerca de las unidades que estamos trabajando. Listo. Está bien, Doc. Gracias, muy bien. Okay. Nos vemos el día lunes entonces. Que tengan una buena noche. Chao, Buen nos día. vemos. No.